camino, para caminar, no para seguir esperando, para resolver, no para esperar que otros resuelvan por nosotros. Estamos aquí para definir una estrategia política y para definir al candidato que debe llevar adelante esa estrategia. Y estamos aquí en el momento justo. Voy a defender a rajatabla este concepto. Estamos aquí en el momento justo. Y tan justo es que vuelvo al punto del principio. Si no fuera así, no hubiéramos provocado todo este impacto que hace que el país esté mirando a la Unión Cívica Radical. Tomar esta decisión antes hubiera sido prematura y hubiera provocado ahí sí probablemente cismas, rupturas, porque no había madurez hacia un camino compartido y es probable que las diferencias fueran muchas más que las coincidencias. De alguna manera, esto ocurrió hace algunos meses en una reunión informal que mantuvimos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, tomarla antes hubiera sido prematuro y dejarla para más adelante, después de hoy, es muy peligroso. Por eso, este es el momento justo. Es ahora cuando el radicalismo tiene la oportunidad de definir el marco político nacional. Si no lo hacemos ahora, hoy, aquí, el lunes puede que esa oportunidad haya desaparecido. La obligación de los dirigentes políticos, es siempre ir por delante. Para eso uno es dirigente, es estar en la vanguardia, es señalando caminos, abriendo horizontes. Yo tengo para mí que todos los que estamos acá, todos, yo también, primero que nadie, estamos en falta con esa obligación de dirigentes de ir 2 pasos más adelante que la sociedad. Y como estamos en falta, creo que tenemos que ponernos a tono, y yo no digo de avanzar 2 pasos más que la sociedad, pero por lo menos ponernos en el mismo camino y con los mismos pasos que hoy la sociedad fuera de nosotros está dando. Caminar junto a la realidad y no ir detrás de ella. ¿Y saben por qué lo digo? Porque creo que el problema que tanto nos ha dividido hasta acá y que tantos debates nos provoca dentro del radicalismo que vamos a discutir acá, la mayoría de la sociedad ya lo tiene resuelto. La mayoría de la sociedad ya lo tiene resuelto. Y la realidad política de estos últimos meses, lo que ha ido ocurriendo y lo que hemos ido haciendo los radicales en las provincias, nos han señalado el camino con toda claridad. La sociedad ya decidió que quiere cambio. 7 de cada 10 argentinos no quieren más kirchnerismo en la República Argentina y han decidido que para que haya cambio tiene que haber acuerdos en la oposición. Y han decidido también, porque se puede medir, que ese cambio y esos acuerdos tienen que ser protagonizados por los partidos que no han formado parte de los gobiernos kirchneristas. Eso es lo que está en la calle. Eso es lo que está también en la conciencia de la inmensa mayoría de los militantes, o por lo menos eso es lo que yo escucho cuando recorro todas las provincias argentinas, cada rincón de la Argentina. Pero además eso es lo que hemos hecho los radicales en la mayoría de las provincias en las que hemos tenido que tomar ya decisiones estratégicas, buscar acuerdos, principalmente con otros partidos no kirchneristas y con quienes nos han acompañado en UNEN. Y una vez establecidos esos acuerdos básicos, ampliarlos todo lo que sea posible. Así arrancó en Mendoza la convención de diciembre del año pasado y terminó en el cierre de las listas con todos los partidos de la oposición adhiriendo a la fórmula de la Unión Cívica Radical. Arrancó desde un punto y terminó con esa amplitud de la adhesión de todos los partidos. Y miren si ha funcionado y está funcionando. El plan funciona. Miren a Mendoza, mi provincia, donde actuamos así, ganamos las elecciones y nos hacemos más fuertes. Lo estamos demostrando provincia a provincia. Y si funciona en las provincias,
¿Por qué no va a funcionar entonces en el país? Yo quiero hablar de acuerdo amplio, con todo respeto, despojándome de toda pasión que pueda ser malinterpretada, porque no estoy acá para enojar a nadie, estoy para abuenar, estoy para tender puentes, estoy para que nos entendamos, pero quiero hablar de algunas cosas, A mí, y lo digo con humildad, no con soberbia, nadie me tiene que enseñar lo que significa un acuerdo amplio. He sido, con orgullo lo digo, insisto, con humildad, sin soberbia, el primer dirigente político de este país, de la oposición y del partido, de este partido, que lo he planteado y lo he defendido. ¿Saben cuándo? Un 14 de diciembre del 2013, cuando asumí la presidencia del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Ahí empecé a hablar de acuerdo amplio. ¿Y saben cuándo fue y de qué manera? Cuando dije en ese discurso que este partido tenía una dimensión nacional y una dimensión federal que había que poner en marcha, porque poniendo en marcha la dimensión federal, que es la fuerza de todas las provincias y de los distritos, y paralelamente la dimensión nacional, el día que pudiéramos encastrarlas, este partido volvía no solamente a la competencia, sino que volvía a estar cerca del poder. Y no me he equivocado, porque este es el momento en que tenemos que hacer el análisis de las dos dimensiones, la nacional y la federal. Allí, en esa decisión política del Comité Nacional que yo empezaba a conducir, de abrir el camino de la dimensión federal y de la nacional, debe buscarse el germen de lo que es un acuerdo amplio en la Argentina. En lo nacional, construyendo un frente que comenzara con los más cercanos y algunos no tan cercanos, porque en verdad, cuando armamos allá por abril UNEN, o en las primeras reuniones de diciembre del 2013 y aparecía Libres del Sur y Proyecto Sur, nosotros sabíamos que venían no precisamente de brindarnos elogios y tirarnos flores a la Unión Cívica Radical en los últimos 30 años, los dirigentes máximos de esos partidos. Sin embargo, estuvieron y estuvimos todos contestes en hacerlo amplio. Eso en lo nacional, construyendo ese frente. En lo federal, y acá quiero detenerme, alentando a todas las provincias y a los dirigentes radicales de cada provincia a avanzar en acuerdos más amplios que el del Frente Nacional, que luego se llamó UNEN, en acuerdos más amplios que con los partidos de UNEN. ¿Para qué? Para ganar competitividad, para ganar esas provincias, porque en cada una de esas provincias había un candidato a gobernador, y lo hay hoy, más que nunca, dispuesto a luchar contra regímenes feudales de 30 y pico de años, y entonces hacía falta darles la autorización para que salieran a buscar todos los apoyos, todos los esfuerzos. ¿Y qué creen que pasó entonces? Que comenzamos a trabajar en las dos dimensiones, en la dimensión nacional, en abril creando UNEN, y en la dimensión provincial con los dirigentes de las provincias, que fueron conduciendo los procesos mucho más rápidamente, mucho más eficazmente que a nivel nacional. Y acá quiero hacer la otra alusión personal. Permítanme este minuto en lo personal. Si hubo un dirigente radical que, a riesgo de todo lo que significaba bancar, bancó todo esto, fui yo. Yo banqué a los que se sacaban fotos con Macri, mucho antes de haber iniciado el Frente Amplio UNEN, y yo los bancaba porque formaban parte de la estrategia de la Unión Cívica Radical que nos había fijado. Y yo también banqué con mi cuero a los que se sacaron fotos con Sergio Massa. Los banqué con mi cuero. Con este cuero. Con este cuero banqué. ¿Y saben por qué lo digo así? ¿Y saben por qué lo digo enojado?
porque muchas cosas nos podemos permitir los radicales, menos la hipocresía, porque en aquel momento hubieron fotos que en lo personal me pudieron haber perjudicado en mi carrera presidencial, me importó un pito eso, pero también hubieron muchos correligionarios que hoy palmean las espaldas de los dirigentes y que me llamaban para desautorizar esa foto, para mandar al Tribunal de Disciplina y para salir por los medios a denostar a esos dirigentes. Sin embargo, yo banqué, y no lo hice por amistad, no lo hice por cuestiones personales, banqué todas las fotos porque es parte de una estrategia política de construir una alianza lo más amplio posible, y de eso no me he corrido ni un milímetro en todos estos tiempos. Quiero decirles qué pasó con UNEN, porque esa era la dimensión federal. Vamos a la dimensión nacional, porque también se dice que nosotros, el radicalismo, y algunos de nosotros en particular, hemos sido responsables del deterioro de UNEN. No se engañen, no se engañen, ni que nadie los engañe. Solamente los que estuvimos adentro de UNEN podemos saber. ¿Saben cuál fue la razón más profunda del deterioro paulatino de UNEN? Es que el único partido político en UNEN que tiene una dimensión nacional y federal es la Unión Cívica Radical, es la Unión Cívica Radical, y que esa dimensión nacional y federal ocasionaba conflictos, y que cada foto que nosotros bancábamos con otros referentes ocasionaba conflicto. Y porque además, y esto lo digo por mi propia cuenta, y será motivo quizá de que me lo rebatan, y estoy dispuesto a debatirlo, porque también yo durante todo el tiempo de UNEN pocas veces vi que hubiera en otros partidos la misma vocación de poder, de llegar al gobierno nacional, que la de la Unión Cívica Radical, y eso también tengo que decirlo. Y no es un demérito para ninguno de los socios, simplemente que tener vocación de poder o ser testimonial es una cosa que cada uno elige en la vida. Algunos habrán elegido ser testimoniales, nosotros no podemos caer en eso. El radicalismo jamás fue testimonial, siempre fue un partido de gobierno, un partido de poder. Yo siempre supe que UNEN era necesario, pero no suficiente. Yo siempre supe que la dimensión nacional, la estrategia nacional y la dimensión federal en algún momento se iban a confluir. Y a veces confluyen no como si fueran un mecanismo de relojería tan aceitado. A veces confluyen chocando, a veces confluyen generando roces, pero había algún momento donde esas dos dimensiones tenían que confluir. Este es el momento, este es el momento. Y eso es lo que UNEN no aguantó en su oportunidad. Acá es donde la Unión Cívica Radical tiene el enorme desafío de ser capaz de potenciar y de multiplicar y de llevarlo a donde sea esta doble condición que no tiene nadie en la Argentina, salvo el partido de gobierno, de ser un partido nacional y un partido federal, como la propia nación, como la propia Argentina, una nación federal. La unidad de la oposición para conseguir un cambio la he defendido durante meses y la voy a seguir defendiendo. Yo lo que sí creo es que tenemos que hablar también de algunos conceptos. En este debate se ha mezclado el concepto que llega casi al nivel del mito de que no se puede gobernar la Argentina sin el peronismo. Es un mito distinto a otro que es peor, que solo el peronismo puede gobernar la Argentina. Ese es un mito que se está cayendo a pedazos, y si no, fíjense el alcance de la palabra gobernar en estos tiempos. Pero hay un mito alrededor de la oposición de que no se puede gobernar la Argentina sin el peronismo, sin una pata peronista. Yo digo que no es verdad, y yo me rebelo contra eso, me rebelo frente a eso. No solo que se puede gobernar la Argentina sin la conducción peronista, sino que es que después de lo que ha pasado
en los últimos años, la democracia argentina necesita desesperadamente un gobierno que no sea conducido por el peronismo. Eso necesita la Argentina. Y ojo, y ojo, lean bien mis palabras y si alguien está anotando, que las anote bien. He dicho, con un gobierno que no sea conducido por el peronismo. Por supuesto que se necesita y se va a necesitar hacia adelante tener acuerdos con el peronismo, tener votos peronistas para ganar, para gobernar, tener acuerdos parlamentarios, pero lo que estoy hablando es de la conducción del gobierno, porque saben que hay una diferencia enorme entre quien conduce desde el peronismo el gobierno y quien conduce desde una fuerza republicana, cualquiera sea ella. El que conduce desde el peronismo en el gobierno tiene el germen de la hegemonía, tiene el germen del vamos por todo, tiene el germen de quedémonos con todo. En cambio, la conducción republicana, la nuestra, hablo de nosotros, que otros hablen de ellos, la nuestra será siempre una conducción democrática, equilibrada, republicana, tolerante, respetuosa de todas las instituciones. Ya definí entonces las dos condiciones que tiene que cumplir un acuerdo opositor por el cambio. Tiene que ser electoralmente competitivo y tiene que ser un acuerdo no solo electoral, sino también de gobierno, un acuerdo para ganar y para gobernar. Eso es lo que necesitamos. Y hoy tenemos en la mano un primer acuerdo posible, ganador, estamos ventajoso para el partido, precisamente la palabra y el discurso de Sanz, el presidente de la Unión Cívica Radical, que están definiendo el futuro político allí en Gualeguaychú, en esta convención nacional. Vamos a seguir porque se va a extender muchísimas horas, seguramente hasta la madrugada. El radicalismo está viendo si con su estructura partidaria va a apoyar al masismo, al PRO, y esto es fundamental también de cara a las elecciones presidenciales. Sí, sin duda, Adrián, en una convención que va a ser maratónica. Recién comenzaba el discurso de Sanz y quedan varias personas, varios oradores que, como decíamos en el arranque del programa, va a llegar por lo menos hasta la medianoche.